Órale, carnales. Imagínense llegar empapado a la casa de su tía en plena tormenta veracruzana y de repente sentir un fuego en el pecho que no es por el frío, un deseo que saben que está mal, pero que los quema por dentro. ¿Les ha pasado? Hoy les cuento mi propia historia, la que me cambió la vida para siempre. Una de esas noches donde el destino te juega una mala pasada, o tal vez una buena, dependiendo de cómo lo mires. Era yo, Alejandro, un chavo de 19 años recién salido de la Ciudad de México, con mi mochila al hombro y un sueño de aprender mecánica en un taller del puerto. Pero el cielo se abrió como si los dioses estuvieran enojados. Y ahí estaba yo, chorreando agua como un pinche pato, tocando la puerta de la casita de mi tía Rosa en ese pueblito perdido entre milpas y manglares. ¿Y tú, de qué parte de México o del mundo me estás escuchando esta noche? Comenta abajo. Cuéntame si has vivido algo parecido. Y no olvides suscribirte al canal para más cuentos de medianoche que te dejan pensando o soñando. Porque esta historia es de esas que te hacen cuestionar todo, carnal. Vamos al grano. Llegué a Veracruz por un curso de mecánica que me recomendó mi tío, el hermano de mi mamá. Pensaba quedarme en un hostal barato en el centro, pero la lluvia tropical no dio tregua. Truenos retumbando como tambores de guerra, relámpagos iluminando el camino de barro que se convertía en un río de lodo, mi teléfono sin señal, mis zapatos hundidos en el fango, y yo maldiciendo mi suerte. ¡Puta madre! Justo ahora, pensé mientras corría hacia la luz tenue que salía de la ventana de la casa de tía Rosa. Ella era la viuda de mi tío difunto, un hombre que se fue hace años en un accidente en el campo, dejando a mi tía sola en esa casita de adobe con techo de teja roja, rodeada de platanales y el olor constante a tierra húmeda y sal del mar cercano. Toqué la puerta con los nudillos entumecidos, y después de unos segundos que parecieron eternos, se abrió con un chirrido. Ahí estaba ella, tía Rosa, de unos 40 años, pero con una presencia que te dejaba boquiabierto. Su piel morena, besada por el sol veracruzano, brillaba bajo la luz de una lámpara de petróleo que colgaba del techo. Ojos negros profundos como pozos de agua clara en la selva, donde podías perderte si mirabas demasiado tiempo. Su cabello largo y ondulado, negro como la noche, caía suelto sobre sus hombros, oliendo a jazmín fresco que ella misma cultivaba en el patio trasero. Llevaba una blusa blanca sencilla, mojada en los bordes por la brisa que entraba, que se pegaba sutilmente a su figura curvilínea. Pechos generosos que se marcaban con naturalidad, no de esos que gritan atención, sino que invitan a una mirada prohibida, como un secreto que el viento susurra. Caderas anchas, de esas que se mueven con gracia felina al caminar, moldeadas por años de trabajo en el huerto y en la cocina. Era como una diosa de las telenovelas mexicanas, pero real, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que te hace sentir un calor en el estómago que no es del chile habanero. «Alejandro, mijo, ¿qué haces aquí con esta tormenta? Pasa, pasa rápido antes de que te enfermes», dijo con una voz suave, casi ronroneando como una gata satisfecha, extendiendo su mano para jalarme adentro. Su toque fue eléctrico, carnales, sus dedos cálidos contra mi piel fría y mojada. Cerró la puerta detrás de mí y el mundo afuera se volvió un rugido distante de lluvia y viento. La casa era humilde, paredes de adobe pintadas de blanco, piso de cemento pulido con tapetes tejidos a mano. Olía a café recién hecho, a tortillas calentándose en el comal y a ese aroma terroso que solo Veracruz puede dar. En el centro, una mesa de madera con sillas desparejadas y al fondo, una cortina que separaba la cocina del dormitorio principal. «Estás empapado hasta los huesos, mijo. Siéntate. Voy a traerte algo seco», agregó, moviéndose con esa gracia que hacía que su falda floreada se balanceara como olas en el golfo. Me senté en una silla, goteando agua en el piso, mientras la observaba de reojo. Tía Rosa era la hermana menor de mi mamá, pero siempre había sido como una figura lejana en las fotos familiares. Viuda joven, sin hijos, viviendo sola en este rincón olvidado. Dicen que su marido, mi tío, era un buen hombre, pero el destino se lo llevó en un accidente con una maquinaria agrícola. Desde entonces, ella se mantenía con un pequeño huerto de mangos y plátanos, vendiendo en el mercado local. Pero en ese momento, viéndola revolver en un cajón por ropa seca, sentí algo que no esperaba. Un cosquilleo en el pecho,
como si el corazón se me acelerara sin razón. Aquí, ponte esto. Era de tu tío, pero te quedará bien. Ve al baño a cambiarte. No vaya a ser que te resfríes, dijo, entregándome una camisa a cuadros y unos pantalones viejos, sus ojos encontrándose con los míos por un segundo demasiado largo. En ese vistazo vi un brillo, algo profundo, como un secreto guardado en el fondo de un cenote. Fui al baño, un cuartito estrecho con una regadera simple y un espejo empañado. Me quité la ropa mojada, sintiendo el frío calarme los huesos, pero también ese calor interno que no se iba. Al ponerme la camisa, olí un leve aroma a lavanda, probablemente de cómo ella la guardaba. Miré mi reflejo. Un chavo flaco, con cabello revuelto por la lluvia, ojos cafés llenos de confusión. ¿Qué carajos me pasa?, murmuré para mí mismo. Salí, y tía Rosa ya había puesto una taza de café humeante en la mesa. Siéntate, mijo. Te preparé algo caliente. La tormenta no va a parar pronto, así que quédate aquí esta noche. Mañana ves lo del hostal, insistió, sentándose frente a mí con una sonrisa cálida que iluminaba la habitación más que la lámpara. Platicamos un rato mientras la lluvia martilleaba el techo. Le conté de mi vida en la CDMX, del tráfico loco, de las fiestas con amigos, de cómo decidí venir a Veracruz para aprender mecánica y quizás quedarme un tiempo. Ella escuchaba atenta, inclinándose un poco hacia adelante, sus brazos cruzados sobre la mesa, haciendo que su blusa se ajustara más a su figura. «Ay, mijo, la ciudad es un monstruo. Aquí todo es más tranquilo, pero solitario a veces. Desde que tu tío se fue, he aprendido a valerme sola, pero extrañas la compañía», confesó, su voz bajando un tono, como si estuviera revelando un pedacito de su alma. Sus ojos se nublaron por un momento, y sentí una punzada de lástima mezclada con algo más. Admiración, quizás, o deseo. No, eso no podía ser. Era mi tía, por Dios. La cena fue sencilla. Tacos de carnitas que ella había preparado esa tarde, con salsa verde picante y cebolla crujiente. Comimos bajo la luz tenue, el sonido de la lluvia como fondo musical. Cada vez que rozábamos las manos al pasar el plato, sentía un chispazo, como electricidad estática pero más profunda. «Estás creciendo rápido, Alejandro. Ya eres todo un hombre», dijo ella de pronto, mirándome con esa intensidad que me hacía tragar saliva. «Gracias, tía. Tú luces genial, como siempre», respondí torpemente, sintiendo mis mejillas arder. Ella rió suave, un sonido como campanas en la brisa, y tocó mi mano brevemente. «Eres un encanto, mijo». Después de cenar, me preparó el sofá con una manta gruesa y una almohada. «Duerme bien. Si necesitas algo, estoy al lado, en el dormitorio», dijo, señalando la cortina delgada que separaba las habitaciones. Me acosté, pero el sueño no venía. El sofá era cómodo, pero mi mente daba vueltas. Pensaba en su silueta cuando se movía por la cocina, en cómo su cabello caía sobre su espalda, en el olor a jazmín que impregnaba el aire. Afuera, la tormenta rugía, pero adentro era peor, un torbellino en mi pecho. Oí su respiración al otro lado de la cortina, rítmica, calmada, pero para mí era como un susurro invitador. Me di vuelta, intentando ignorarlo, pero el calor subía, un anhelo prohibido que me hacía sudar bajo la manta. Pasaron horas, o eso parecía. Me levanté sigiloso, necesitando un vaso de agua. Caminé hacia la cocina, y al pasar por la cortina, la vi entreabierta. Ahí estaba tía Rosa, bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, acostada en su cama con una camisola ligera que se adhería a su cuerpo por el calor húmedo. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, curvas suaves iluminadas por el plateado lunar, como una escultura viva. Me quedé congelado, el corazón latiéndome en los oídos, un fuego incontrolable creciendo en mi vientre. ¿Qué demonios estaba pasando? Di un paso atrás, pero tropecé con una silla, haciendo un ruido sordo. Ella se removió en la cama, murmurando algo en sueños, y yo corrí de vuelta al sofá, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Esa noche no pegué ojo, carnales. Mi mente era un remolino de imágenes. Su sonrisa, su toque, su figura en la penumbra. Sabía que era malo, que era familia, pero el cuerpo no entiende de reglas. Al amanecer, con el sol tímido asomándose entre nubes grises,
Oí que ella se levantaba, el sonido de sus pies descalzos en el piso, el aroma a café fresco invadiendo la casa. Me quedé quieto, fingiendo dormir, pero mi pulso acelerado traicionaba todo. Cuando finalmente abrí los ojos, ella estaba allí, con una taza en la mano, mirándome con esa dulzura que me derretía. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?», preguntó. Y yo, con la voz entrecortada, respondí: «Más o menos, tía. La tormenta no me dejó». Pero era mentira. La verdadera tormenta estaba dentro de mí. Los días siguientes fueron una tortura dulce. La lluvia no paraba del todo, así que me quedé en su casa, ayudando con lo que podía. Por las mañanas salíamos al huerto cuando escampaba un poco, recolectando mangos maduros que goteaban jugo dulce. Ella se agachaba para alcanzar los bajos, su falda subiendo un poco, revelando piernas firmes bronceadas por el sol. «Cuidado, mijo, no te resbales», decía, riendo. Y yo sentía ese cosquilleo de nuevo, como mariposas en el estómago pero más abajo. Una tarde, mientras pelábamos mangos en la cocina, el jugo se derramó en su blusa, pegándose a su piel. «¡Ay, qué torpe!», exclamó, y al limpiarse, sus movimientos eran hipnóticos, curvas danzando bajo la tela húmeda. Yo aparté la mirada, pero el daño estaba hecho. Mi imaginación volaba a lugares prohibidos. Conversaciones nocturnas se volvieron más íntimas. Sentados en el porche, con el sonido de grillos y ranas, ella hablaba de su vida. «Tu tío era bueno, pero la soledad pesa, mijo. A veces sueño con alguien que me haga compañía de verdad, que me haga sentir viva». Sus palabras colgaban en el aire como humo de cigarro, y yo, con el corazón en la garganta, respondía: «Yo estoy aquí ahora, tía. No estás sola». Ella me miraba entonces, ojos negros brillando bajo las estrellas, y tocaba mi brazo, enviando ondas de calor por todo mi cuerpo. «Eres un ángel, Alejandro», susurraba, y en ese momento el aire se cargaba de algo eléctrico, un deseo latente que ninguno nombraba. Una noche, la tormenta arreció de nuevo. Truenos como cañonazos, lluvia como balas. El techo goteaba en un rincón y tía Rosa me llamó. «Ven, mijo, ayúdame a poner un balde». Nos inclinamos juntos, cuerpos cerca, su perfume mezclándose con el olor a tierra mojada. Al rozar su cadera con la mía, sentí un fuego que me quemaba, un anhelo que me hacía temblar. Ella se giró, nuestros rostros a centímetros, aliento cálido mezclándose. «¿Estás bien?», preguntó, voz baja, y yo, incapaz de hablar, solo asentí, pero mis ojos traicionaban el caos interior. Me alejé, corazón desbocado, y me refugié en el sofá, pero el sueño no venía. Oía su respiración al otro lado, imaginando su cuerpo bajo las sábanas, curvas suaves invitando a lo imposible. Al día siguiente, el sol salió tímido, pero la tensión no se iba. Ayudé a tía Rosa en el mercado, cargando cestas de frutas. La gente del pueblo la saludaba, pero yo notaba cómo algunos hombres la miraban, con envidia quizás. «Es una mujer fuerte», decían, pero yo veía más, una belleza madura que despertaba instintos primitivos. De regreso, caminamos por un sendero entre manglares, el aire húmedo pegajoso. Ella se detuvo a recoger una flor, y al dármela, sus dedos linguered en mi mano. «Para ti, mijo, para que recuerdes Veracruz», dijo, y en ese toque sentí un pulso de deseo que me dejó sin aliento. Esa noche, acostado, el perfume de la flor en mi almohada me recordaba a ella, y el calor subía, un fuego prohibido que no podía apagar. Pasaron más días así, una danza de miradas y roces accidentales. En la cocina, al pasar el sal, manos tocándose. En el huerto, cuerpos rozando al alcanzar una rama. Cada vez, el cosquilleo se volvía más intenso, un anhelo que me consumía. Tía Rosa parecía notarlo, sus sonrisas más coquetas, sus ojos más profundos. «Estás cambiando, mijo. Te ves más...». «Hombre», comentó una vez, y yo, ruborizado, no supe qué decir. Pero en la soledad de la noche, mi mente vagaba a escenarios prohibidos, imaginando su piel contra la mía, curvas exploradas en la oscuridad. Finalmente, una tarde de calor bochornoso, decidí confrontar mis demonios. Fui al río cercano a refrescarme, pero tía Rosa me siguió.
Voy contigo, mijo. Hace mucho calor, dijo, y allá, en la orilla, se quitó los zapatos, metiendo los pies en el agua. Su falda subida, piernas expuestas al sol, y yo, mirándola, sentí el mundo girar. Me metí al agua, pero el fresco no calmaba el fuego interior. Salí, gotas corriendo por mi pecho, y ella me miró, ojos oscuros llenos de algo indefinible. «Ven, siéntate conmigo», invitó, patting el suelo a su lado. Me acerqué, corazón latiendo fuerte, y al sentarme, su hombro rozó el mío, enviando ondas de electricidad. El silencio se cargó, el río murmurando secretos, y yo, con la respiración agitada, giré hacia ella, nuestras caras cerca, el deseo colgando en el aire como niebla. En ese instante, con el agua del río lamiendo las orillas y el sol filtrándose a través de las hojas de los manglares, el tiempo pareció congelarse. Nuestros alientos se entremezclaron en el aire cargado de humedad, y sentí un tirón invisible que me impulsaba hacia adelante, como si el destino mismo me empujara. Tía Rosa no se apartó. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa tímida, casi juguetona, que me dejó sin defensas. «Mijo, ¿qué estás pensando con esa mirada?», murmuró, su voz un susurro ronco que vibraba como el zumbido de las abejas en las flores cercanas. No supe qué responder. Solo incliné la cabeza un poco más, rozando apenas su mejilla con la mía, sintiendo la suavidad de su piel como seda calentada por el sol tropical. El mundo alrededor se desdibujó. El chapoteo del agua, el canto de los pájaros ocultos en la vegetación, todo se volvió un fondo borroso ante la intensidad de ese momento. Retrocedí un paso, rompiendo el hechizo con un esfuerzo titánico, mi pecho subiendo y bajando como después de una carrera por las playas de Veracruz. «Nada, tía, solo que este lugar es mágico», balbuceé, fingiendo interés en una hoja flotante en el río. Ella rió bajito, un sonido que resonó en mi interior como eco en una cueva profunda, y se puso de pie, sacudiendo el agua de sus pies. «Vamos de regreso, antes de que el calor nos derrita a los dos», sugirió, extendiendo su mano para ayudarme a levantarme. Tomé su palma, cálida y firme, y en ese contacto simple, una corriente de energía me recorrió, avivando llamas que ya no podía ignorar. Caminamos de vuelta por el sendero angosto, el barro pegándose a nuestras sandalias, pero el silencio entre nosotros era cómodo, cargado de promesas no dichas. Al llegar a la casita, el sol ya caía en picada, tiñendo el cielo de naranjas y rosas como un atardecer de postal veracruzana. Tía Rosa entró primero, dirigiéndose a la cocina con esa gracia natural que hacía que cada paso pareciera una danza sutil. Yo la seguí, ofreciéndome a ayudar con la cena. «Déjame cortar las cebollas, tía. No soy tan inútil como parezco», bromeé, tomando un cuchillo del cajón. Ella sonrió, colocándose a mi lado frente a la mesa de madera gastada, sus caderas rozando ligeramente las mías en el espacio reducido. El aroma a ajo y cilantro fresco llenó el aire, mezclándose con su perfume natural de jazmín y sudor limpio, un olor que me embriagaba más que cualquier mezcal. Mientras picábamos verduras para unos chiles rellenos, nuestras manos se chocaban de vez en cuando, enviando chispas que me hacían contener la respiración. Esa noche, después de una cena llena de risas sobre anécdotas de mi vida urbana, yo contando cómo el metro de la CDMX es un caos de empujones, y ella imaginando las luces brillantes de la ciudad, nos sentamos en el porche trasero. El aire estaba cargado del croar de las ranas en los charcos cercanos, y las estrellas parpadeaban como diamantes esparcidos en un manto negro. Tía Rosa sacó una botella de torito, esa bebida dulce de cacahuate que prepara ella misma, y brindamos con vasos improvisados. «Por los nuevos comienzos, mijo», dijo, chocando su vaso contra el mío, sus ojos reflejando la luz de la luna como lagunas nocturnas. Bebimos, el licor cálido bajando por mi garganta, avivando un fuego interno que se extendía por mis venas. La conversación fluyó hacia terrenos más personales. Le conté sobre mi novia lejana, esa chava de la ciudad que me mandaba mensajes fríos y distantes, como si yo fuera un estorbo en su vida ocupada. «A veces siento que no encajo en ningún lado, tía, ni en la ciudad ni aquí, todavía», confesé, mirando al horizonte donde los manglares se fundían con la oscuridad.
Ella colocó su mano sobre mi rodilla, un gesto reconfortante que se sentía como una caricia prohibida. La vida es así, Alejandro. Yo también me sentí perdida cuando tu tío se fue. Era un hombre trabajador, pero el accidente en el campo me dejó un vacío que no se llena con solo recuerdos. Aprendí a ser fuerte, a cultivar mi huerto sola, a vender en el mercado con la cabeza en alto. Pero hay noches en que el silencio grita demasiado fuerte. Su voz se quebró ligeramente, revelando grietas en su armadura de mujer independiente. Me giré hacia ella, atraído por esa vulnerabilidad que la hacía aún más irresistible. «No estás sola ahora, tía. Yo estoy aquí para ayudarte», murmuré, mi mano cubriendo la suya, sintiendo el pulso acelerado bajo su piel. Ella no la retiró. En cambio, entrelazó sus dedos con los míos por un segundo eterno, un gesto que hablaba de anhelos reprimidos. «Eres dulce, mijo, pero ten cuidado con lo que ofreces. El corazón es un traidor», advirtió, aunque su mirada decía lo contrario, un brillo de curiosidad y algo más profundo, como un secreto a punto de desbordarse. Los días siguientes se convirtieron en una rutina hipnótica en ese pueblito costero. Me levantaba al amanecer con el canto de los gallos, uniéndome a tía Rosa en el huerto. Bajo el sol implacable, recolectábamos plátanos maduros, sus manos expertas separando los racimos con precisión, mientras yo luchaba con las hojas espinosas. El sudor perlaba su frente, corriendo por su cuello hasta perderse en el valle entre sus pechos, una visión que me distraía constantemente. «Concéntrate, mijo, o te vas a cortar», me regañaba con una sonrisa, pero sus ojos bailaban con diversión, como si disfrutara de mi torpeza juvenil. Una mañana, mientras regábamos las plantas, el agua de la manguera salpicó su blusa, transparentándola lo suficiente para revelar contornos que me dejaron sin aliento. «¡Ay, qué fresco!», exclamó riendo, sacudiendo el agua como una niña. Pero para mí era una tortura exquisita, un recordatorio constante de la curva de su figura, moldeada por años de vida dura pero vibrante. Aprendí de su fortaleza, cómo negociaba precios en el mercado con voz firme, cómo reparaba el techo después de una tormenta sin quejarse. La vida en Veracruz te enseña a doblarte como los manglares en el viento, pero nunca romperte, me explicaba, y yo absorbía cada palabra, fascinado por su resiliencia. Por las tardes, explorábamos los alrededores. Caminamos por playas solitarias donde las olas del Golfo lamían la arena, recolectando conchas que ella guardaba como tesoros. En una de esas salidas, nos sentamos en una roca, el mar rugiendo a nuestros pies. «Cuéntame más de ti, tía. ¿Hubo alguien antes de mi tío?», pregunté con curiosidad genuina, queriendo desentrañar sus capas. Ella dudó, mirando al horizonte donde el sol se hundía en el agua como una bola de fuego. «Sí, mijo. Un amor de juventud, un primo lejano que me robó el corazón en fiestas de pueblo. Pero el miedo al qué dirán nos separó. Él se fue a otro estado, y yo me casé con tu tío por obligación familiar. Fue un error que me marcó, un secreto que cargo como una piedra en el pecho». Sus palabras colgaban pesadas, revelando un pasado de pasiones contenidas, y yo sentí un lazo invisible tensándose entre nosotros. Esa confesión abrió puertas, noches de pláticas extendidas, compartiendo sueños rotos y esperanzas renovadas. Yo hablaba de mis ambiciones en la mecánica, de querer abrir un taller propio algún día. Ella, de sus anhelos simples, una compañía que la hiciera sentir deseada de nuevo. A veces, una mujer necesita sentir que su fuego no se ha apagado, susurró una vez, su mano rozando mi brazo, enviando ondas de calor que me hacían imaginar escenarios ilícitos. El deseo crecía como marea alta, sutil, pero inexorable. Una tarde de bochorno intenso, la encontré en la cocina, abanicándose con un periódico viejo, su blusa desabotonada un poco más de lo usual por el calor. «Ven, ayúdame a preparar el ceviche», invitó, y al acercarme, el aroma de limón y pescado fresco se mezcló con su esencia, mareándome. Nuestros cuerpos se presionaron en el espacio angosto, su espalda contra mi pecho por un instante, un contacto que me dejó temblando. «¿Sientes el calor, verdad, mijo?», preguntó con doble sentido, y yo, con la voz ronca, respondí: «Más de lo que imaginas». Ella se giró, nuestros ojos clavados, el aire espeso como miel.
Las noches se volvieron un ritual de tensión contenida. Bajo las mantas, oía su suspiro al otro lado de la cortina, imaginando su forma tendida en la cama, vulnerable y tentadora. Una vez, me levanté por agua y la encontré despierta, sentada con una vela encendida, leyendo un viejo libro de poemas. «No puedo dormir, tía», confesé, y ella me invitó a sentarme a su lado. «Ven, léeme algo», pidió, su cabeza apoyándose en mi hombro, el calor de su cuerpo filtrándose a través de la tela fina. Leí versos de amor prohibido, mi voz temblando, mientras su mano descansaba en mi muslo, un gesto inocente que encendía fuegos internos. El clímax de esa escalada vino en una tormenta repentina. El cielo se oscureció de golpe, vientos aullando como coyotes en la noche, y la lluvia cayendo en cascadas furiosas. Corrimos a resguardarnos, pero el porche se inundó, obligándonos a entrar apresurados. «Rápido, mijo, cierra las ventanas», gritó ella, y al hacerlo, nos encontramos empapados, riendo nerviosos. Su ropa pegada al cuerpo como segunda piel, delineando cada curva con precisión cruel. «Estás temblando», notó, acercándose para frotar mis brazos, pero el temblor no era de frío. Nuestros cuerpos se alinearon, pechos tocándose, y en ese instante incliné la cabeza, rozando sus labios con los míos en un beso fugaz, eléctrico como un rayo. Ella jadeó, pero no se apartó. En cambio, profundizó el contacto por un segundo eterno, un sabor a sal y dulzura que me dejó aturdido. Retrocedí, ojos abiertos de par en par, el corazón martilleando como un tambor de carnaval. «Lo siento, tía. No debí», balbuceé, pero ella tocó sus labios, una mezcla de sorpresa y anhelo en su mirada. «No digas nada, mijo. Solo ve a secarte», murmuró, girándose hacia la cocina, pero el aire entre nosotros crujía con la promesa de algo irreversible. Me dirigí al sofá, el beso quemando en mi memoria, el deseo ahora un torrente desbocado que no podía contener. Esa noche, acostado en la oscuridad, con la tormenta rugiendo afuera, mi mente reproducía el momento una y otra vez, el sabor de sus labios como un veneno dulce que me envenenaba el alma. Los días subsiguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Evitábamos mirarnos directamente, pero los roces accidentales en la rutina diaria, al pasar un plato, al compartir el espacio en el huerto, avivaban chispas que amenazaban con incendiarlo todo. Una tarde, mientras arreglábamos una cerca rota por el viento, sus manos guiaron las mías en el nudo, un toque que duró demasiado, sus ojos encontrando los míos con una intensidad nueva. «Estás aprendiendo rápido, Alejandro», elogió, pero su voz tenía un matiz ronco, como si hablara de algo más. Yo asentí, sintiendo el pulso acelerado, el secreto del beso colgando entre nosotros como una fruta madura a punto de caer. Finalmente, en una noche clara después de la tormenta, nos sentamos bajo las estrellas, el aire fresco carring aromas de mar y tierra. «Tenemos que hablar de lo que pasó», dije al fin, mi voz firme pese al nudo en la garganta. Ella suspiró, mirando al cielo. «Sí, mijo, pero no sé si estoy lista para lo que viene». Su mano buscó la mía en la oscuridad, entrelazando dedos con una delicadeza que me derritió, un gesto que hablaba de rendición y miedo a partes iguales. El silencio nos envolvió, el deseo latiendo como un corazón compartido, y yo, con el alma en vilo, apreté su palma, sabiendo que el abismo se abría ante nosotros. En ese apretón, bajo el cielo estrellado que parecía testigo mudo de nuestros secretos, una corriente de electricidad nos unió, como si el universo conspirara para que no soltáramos. Mi pulgar acarició el dorso de su mano sin pensarlo, trazando círculos invisibles que aceleraban mi respiración, y tía Rosa respondió con un suspiro leve, inclinando la cabeza hacia mi hombro. El aire nocturno, fresco y salpicado de aromas marinos, se volvió espeso, cargado de una expectativa que nos envolvía como una red invisible. «Alejandro, esto nos puede llevar a un camino sin retorno», murmuró ella, su voz un hilo de seda rasgada por el viento, pero su cuerpo no se movió, quedándose pegado al mío en el banco de madera del porche. No respondí con palabras. En cambio, levanté su mano a mis labios y deposité un beso suave en sus nudillos, sintiendo el temblor que la recorrió, un eco del mío propio. Nos levantamos casi al unísono,
como si una fuerza magnética nos guiara hacia el interior de la casita, donde la luz de una lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic suave, aislando el mundo exterior, y allí, en el umbral de la cocina, nos detuvimos. Sus ojos, negros como obsidiana pulida, buscaron los míos con una mezcla de duda y fuego contenido. «Dime que paremos ahora, mijo, antes de que sea tarde», suplicó en un susurro, pero sus dedos ya se enredaban en mi camisa, tirando levemente como si luchara contra sí misma. Yo negué con la cabeza, atrayéndola hacia mí, y nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez no fugaz, sino con una urgencia que nos consumía. El beso fue un remolino de sabores, el dulzor residual del torito en su boca, el salitre de la brisa marina en la mía, un choque que despertaba sensaciones dormidas, como un volcán veracruzano erupcionando en silencio. Sus manos exploraron mi espalda, trazando líneas de calor a través de la tela, mientras yo la presionaba contra la pared, sintiendo la curva de su cintura ceder bajo mis palmas. No era solo deseo físico, era una liberación de emociones acumuladas, un puente entre su soledad y mi confusión juvenil. «Tía, te necesito», gemí contra su cuello, inhalando su esencia de jazmín mezclado con el sudor de la noche cálida, y ella arqueó el cuerpo, un jadeo escapando de sus labios como una confesión. Nos movimos hacia el dormitorio en un tango improvisado, tropezando con una silla que cayó con estrépito, pero nada nos detenía. La cortina se apartó como un velo rasgado, y caímos en la cama, un nido de sábanas arrugadas que olían a lavanda fresca. Sus curvas se moldearon contra mí, suaves y firmes, un mapa de sensaciones que exploraba con reverencia, como si tocara un tesoro prohibido. El mundo se redujo a nosotros, sus suspiros ahogados, mis caricias temblorosas, un baile de sombras donde el placer se entretejía con la culpa, pero el primero ganaba terreno, envolviéndonos en una niebla de éxtasis compartido. Al amanecer, con los primeros rayos filtrándose por las rendijas de la ventana, desperté con su cabeza en mi pecho, su cabello esparcido como un abanico negro sobre mi piel. El remordimiento me golpeó como una ola fría del Golfo, pero al mirarla dormir, con una paz que no había visto antes en su rostro, el conflicto se intensificó. ¿Qué habíamos hecho? Me levanté con cuidado, preparé café en la cocina, el aroma fuerte cortando el silencio matutino. Cuando ella apareció, envuelta en una bata ligera que dejaba entrever la silueta de la noche anterior, nuestros ojos se evitaron al principio. «Buenos días, mijo», dijo con voz neutra, sirviéndose una taza, pero el rubor en sus mejillas traicionaba el torbellino interior. Sentados a la mesa, el desayuno fue un ritual tenso. Tortillas calientes, huevos rancheros con salsa roja picante, pero cada bocado se sentía cargado. «Anoche fue un error, ¿verdad?», pregunté finalmente, mi voz ronca por la falta de sueño. Ella levantó la vista, ojos profundos como abismos. «No lo sé, Alejandro. Fue real, pero el mundo no lo entenderá. Somos familia. Y esto es un pecado que quema». El día transcurrió en una niebla de rutinas forzadas. Fuimos al mercado juntos, cargando cestas de mangos y plátanos maduros, pero los murmullos de los vecinos parecieron más agudos, como si intuyeran el cambio en nuestra dinámica. Una comadre de tía Rosa, una mujer regordeta con delantal floreado, nos miró de reojo mientras regateábamos precios. «¿Y este chamaco tan guapo? ¿Tu sobrino, Rosa? Se ve que te ayuda mucho», comentó con una sonrisa que ocultaba curiosidad. Tía Rosa respondió con naturalidad, pero yo sentí el peso de las miradas, un conflicto externo que se sumaba al interno. De regreso, en el sendero polvoriento, le confesé lo de mi novia. «Me mandó un mensaje anoche, tía. Dice que se acabó, que la distancia es demasiado. Lloré solo en el baño antes de todo». Ella se detuvo, tomándome las manos. «Lo siento, mijo, pero quizás sea una señal. Yo también crucé líneas una vez, con ese primo que te conté. El miedo nos detuvo, pero ahora, contigo, es diferente. Me haces sentir viva, pero aterrorizada». Esa revelación profundizó el lazo, pero también el drama. Por la tarde, en el huerto, mientras podábamos ramas secas bajo un sol que quemaba como hierro al rojo, sus toques se volvieron intencionales.
Un roce en el brazo, una mano en la cintura para estabilizarme en la escalera. «Cuidado, no te caigas», susurró, pero su aliento en mi oreja era una invitación velada. El deseo resurgió, un pulso constante que nos llevaba a momentos robados, un beso rápido detrás de un árbol de mango, sus labios devorando los míos con hambre acumulada, cuerpos presionados en un abrazo que prometía más. Pero la culpa acechaba. En mi mente, visiones de mi familia en la CDMX, juzgándome, se mezclaban con el éxtasis de su cercanía. Noches posteriores fueron un torbellino de intimidad. Bajo las sábanas, explorábamos con una pasión que rayaba en lo desesperado, sus curvas respondiendo a mis caricias como olas al viento, un ritmo que nos sincronizaba en un lenguaje sin palabras. «Eres mi salvación y mi ruina», gemía ella en la oscuridad, sus uñas clavándose en mi espalda mientras nos perdíamos en el otro. Una unión que borraba fronteras, pero dejaba huellas en el alma. Sin embargo, el conflicto escalaba. Rumores en el pueblo se filtraban, un vecino comentando en la tiendita que Rosa parece más alegre con el sobrino en casa. Internamente, luchaba con la moral, cuestionándome si esto era amor o solo un escape de mi propia soledad. El pico llegó una tarde tormentosa, cuando el cielo se nubló de golpe, truenos retumbando como advertencias divinas. Estábamos en la playa cercana, recolectando conchas como excusa para estar solos, cuando recibí un mensaje de mi ex, fotos de ella con otro, confirmando la traición. Lloré allí, arena pegada a mis rodillas, y tía Rosa me abrazó, su consuelo volviéndose pasión bajo la lluvia incipiente. «Déjame curarte, mijo», murmuró, guiándome a un rincón oculto entre rocas, donde cruzamos límites una vez más, el mar rugiendo como testigo de nuestra entrega. Pero al regresar, empapados y exhaustos, ella se detuvo en la puerta, pálida. «Alejandro, tengo que decirte algo. Creo que estoy embarazada». Sus palabras cayeron como un rayo, un twist que me dejó helado, el mundo girando en un vértice de pánico y posibilidad. El shock me invadió, mi mente un caos de imágenes, un hijo, un secreto que nos ataría para siempre. «¿Estás segura?», pregunté, voz temblorosa, y ella asintió, lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «Fui al curandero del pueblo hace días, por náuseas. Es temprano, pero sí». El conflicto explotó. Alegría prohibida mezclada con terror, visiones de escándalo familiar, de un futuro incierto en este rincón veracruzano. Nos sentamos en el piso, abrazados, el trueno afuera reflejando el tormenta en nuestros corazones. «¿Qué vamos a hacer, tía? Esto cambia todo», susurré, mi mano en su vientre plano, sintiendo un pulso imaginario que nos unía irreversiblemente. Ella besó mi frente, un gesto tierno en medio del caos. «Lo enfrentaremos juntos, mijo, pero el miedo me come viva». Los días siguientes fueron un laberinto de emociones. Externamente, manteníamos la fachada. Yo yendo al taller de mecánica, aprendiendo a reparar motores con manos temblorosas. Ella atendiendo el huerto con una fatiga nueva. Pero internamente, el drama hervía. Discusiones susurradas sobre contárselo a la familia, sobre mudarnos quizás a un lugar donde nadie nos conociera. Un vecino chismoso nos confrontó en el mercado. «¿Todo bien en casa, Rosa? Se te ve diferente». Ella desvió el tema con gracia, pero yo sentí el nudo apretarse. En la intimidad, nuestra conexión se profundizaba. Caricias protectoras en su abdomen, besos que ahora llevaban un peso de responsabilidad, un amor que evolucionaba de pasión ciega a algo más maduro, forjado en el fuego de la adversidad. Una noche, bajo una luna llena que iluminaba el porche como un faro, confesé mis temores. «Tía, tengo miedo de no ser suficiente para ti, para nosotros». Ella me acunó el rostro, ojos brillantes. «Eres más de lo que imaginé, Alejandro. Pero el mundo nos juzgará. ¿Estás listo para eso?». Asentí, besándola con una ternura nueva, nuestros cuerpos uniéndose en una danza lenta, reflexiva, donde el placer se teñía de promesa futura. El twist del embarazo nos obligaba a decidir, huir o enfrentar, un clímax que nos ponía al borde del precipicio. Al amanecer siguiente, con el sol despuntando sobre los manglares, caminamos por la playa,
olas lamiendo nuestros pies descalzos. Hablemos con mi tío, el que me recomendó el curso. Él podría entender. Propuse, mi brazo alrededor de su cintura, sintiendo el leve abultamiento que aún no se notaba. Ella asintió, un destello de esperanza en sus ojos, pero el miedo persistía, un conflicto que nos unía tanto como nos aterrorizaba. Regresamos a la casita, el aroma a café fresco esperando, y allí, sentados en la mesa, planeamos nuestro siguiente paso, manos entrelazadas sobre la madera gastada, el futuro un lienzo incierto pero nuestro. Mientras nuestras manos se aferraban sobre esa mesa rayada por el tiempo, con el vapor del café elevándose como un velo entre nosotros, una determinación férrea se apoderó de mí, como si el aroma amargo de la bebida me inyectara coraje. Tía Rosa me miró con ojos que brillaban no solo por las lágrimas contenidas, sino por un atisbo de fe renovada, y yo, sintiendo el peso de ese lienzo en blanco que era nuestro mañana, solté. No huiremos, tía. Vamos a plantar cara, empezando por contárselo a quien deba saberlo. Mi tío, el del taller, él nos respaldará. Ella apretó mis dedos con más fuerza, un pulso compartido que sellaba un pacto silencioso, y el sol matutino que se colaba por la ventana pintaba rayas doradas en el piso, como si bendijera nuestro plan improvisado. Los días que siguieron fueron un torbellino de acciones calculadas, un baile precavido entre la rutina diaria y las decisiones que nos definirían. Yo seguí yendo al taller de mecánica, engrasando motores y ajustando tuercas con manos que ahora temblaban no por inexperiencia, sino por la carga de lo que vendría. Tía Rosa, con una energía que parecía brotar de esa vida nueva en su interior, atendía el huerto con renovado vigor, arrancando maleza como si limpiara los obstáculos de nuestro camino. Pero en los momentos a solas, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de rojos intensos como sangre veracruzana, nos reuníamos en el porche a trazar estrategias. Hablaremos con tu tío primero, mijo. Es familia, y aunque duela, merece la verdad, decía ella, su voz firme como las raíces de un ceiba antiguo, mientras yo asentía, trazando mapas mentales de cómo enfrentar el escándalo. El twist llegó de manera inesperada, como una brisa fresca en medio de un huracán. Una tarde, después de una jornada agotadora en el taller, regresé a casa con mi tío a cuestas. Lo había invitado a cenar bajo pretexto de discutir mi progreso en la mecánica. La mesa estaba puesta con mole de olla humeante, el aroma a epazote y chiles guajillo llenando el aire como un abrazo cálido. Sentados los tres, con el vapor elevándose de los platos, soltamos la bomba. El embarazo, nuestra conexión que había cruzado todas las líneas imaginables. Esperaba gritos, reproches, quizás un puñetazo en la mesa que hiciera volar los cubiertos. Pero mi tío, un hombre curtido por años de soldaduras y aceites, nos miró con ojos entrecerrados, sorbió su café negro y soltó un suspiro largo como el río Papaloapan. Pinches chamacos. La vida es un desmadre, ¿verdad? Yo perdí a mi hermano, tu marido, Rosa, en ese accidente absurdo. Si algo me enseñó eso es que el amor no pide permiso. Si van a criar a ese crío, háganlo bien. Yo los cubro con la familia en la ciudad. Sus palabras cayeron como lluvia bendita, disolviendo nubes de temor. Y tía Rosa, con lágrimas rodando por sus mejillas morenas, le apretó la mano en gratitud muda. Animados por ese apoyo inesperado, decidimos no escondernos más. Nos mudamos a una finquita pequeña a las afueras del pueblo, un pedazo de tierra con una casita de bloc y un corral para gallinas, rodeada de palmeras que susurraban secretos al viento. Yo dejé el taller temporalmente para arreglarla. Pinté las paredes de un azul cielo que recordaba el Golfo en calma. Planté un huerto de chiles y tomates cherry que tía Rosa adoraba, y construí una cuna con madera reciclada, tallando motivos de olas y estrellas como amuleto para el futuro. Ella, con el vientre empezando a redondearse bajo sus blusas holgadas, cocinaba con una sonrisa que iluminaba el lugar, sus movimientos ahora más pausados, pero cargados de una gracia maternal que me fascinaba. Nuestras noches se volvieron rituales de ternura, masajes suaves en su espalda adolorida, conversaciones sobre nombres para el bebé. Si es niña, como el mar, Marina, sugería yo, y abrazos que ya no ardían con la pasión ciega de antes, sino con un calor constante, como brasas que perduran. El pueblo, ese nido de chismes donde esperábamos pedradas verbales,
nos sorprendió con una aceptación gradual, como si el tiempo erosionara prejuicios como el mar a las rocas. Al principio, murmullos en la tiendita. ¿Viste a Rosa con el sobrino? Ahora viven juntos, y ella con Panza. Pero luego, visitas inesperadas. La comadre del mercado trayendo tamales de regalo, para la criatura que viene. El curandero ofreciendo hierbas para las náuseas, con un guiño cómplice. El amor no elige, mija. Si son felices, que el diablo se lleve las lenguas sueltas, dijo un viejo pescador en la playa, mientras compartíamos cervezas frías al atardecer. Era como si nuestra felicidad genuina, visible en las risas compartidas y las manos entrelazadas al caminar por el sendero, desarmara las críticas. Un twist del destino. En lugar de exilio, encontramos comunidad. Un pueblo que, bajo su capa de tradición, valoraba la resiliencia por encima de las normas rígidas. Con el paso de los meses, tía Rosa floreció como una orquídea en la selva húmeda. Su vientre crecía, y con él, nuestra unión se solidificaba. Yo maduré a pasos agigantados. Aprendí a cocinar pozole rojo para sus antojos nocturnos, a escuchar sus miedos sobre la maternidad tardía, a prometerle un futuro donde el niño, o niña, creciera sin sombras de culpa. «Eres mi ancla, Alejandro», me decía, acurrucada contra mí en la hamaca del porche, mientras el viento traía ecos de olas distantes. Y yo, besando su frente, respondía, «Y tú mi faro, tía. Sin ti, estaría perdido en la tormenta». Nuestros momentos íntimos se volvieron ecos suaves del pasado, caricias que reconfortaban más que encendían. Un lazo profundo forjado en el fuego de lo prohibido, pero ahora, templado por la realidad. Un año después, con el bebé en brazos, una niña de ojos negros como los de su madre, a la que llamamos Esperanza, la finquita se convirtió en un hogar vibrante. Yo abrí un taller pequeño en el pueblo, reparando motos y camionetas con manos expertas, mientras tía Rosa vendía mermeladas caseras en el mercado, su sonrisa atrayendo clientes como miel a las abejas. La familia de la ciudad, después de llamadas tensas y visitas incómodas, terminó aceptando. Mi mamá, con lágrimas, abrazó a su hermana y al nieto inesperado, murmurando, «La vida da vueltas raras, pero el amor gana». El pueblo nos integró, fiestas donde bailábamos jaranas veracruzanas, con Esperanza en brazos, y vecinos que contaban anécdotas de amores locos para hacernos sentir normales. Amigos, esta historia me transformó de un chavo perdido en un hombre con raíces profundas. Me enseñó que el amor no respeta edades, lazos de sangre ni reglas impuestas. Es un torbellino que te arrastra, pero si es auténtico, te fortalece como el acero forjado en el fuego. No juzguen apresuradamente. Todos hemos albergado deseos ocultos en el rincón más oscuro del corazón. La lección clave: escucha a tu corazón, pero con la cabeza en alto. El amor verdadero exige valentía para romper cadenas invisibles, y siempre, siempre, respeta al otro como a ti mismo. Aplíquenlo en sus vidas. No dejen que el miedo les robe la oportunidad de ser felices, porque al final, lo que cuenta es el lazo que construyes, no el que la sociedad te impone. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? ¿Enfrentarías el escándalo por amor o huirías? Comenta abajo, dale like si esta historia te removió algo por dentro y suscríbete al canal para más relatos de medianoche que te hacen cuestionar todo. Hasta la próxima, carnales. Duerman tranquilos o sueñen con pasiones que cambian destinos.